Buenas, que Dios te bendiga mucho, que tengas un bendecido día, una bendecida tarde, una bendecida noche. Cual sea el momento donde estés viendo este devocional, Dios te bendiga. Bueno, tenemos el privilegio, estamos acá en la ciudad hermosa de Posadas Misiones. Es una victoria para mí poder estar acá y lo comparto desde el corazón porque uno de los anhelos que yo tenía siempre antes de conocer a Dios era conocer lugares. En esta oportunidad, vengo junto con mi esposa por un tema laboral más que nada, pero es un privilegio poder viajar y poder disfrutar, de lo que uno hace, a lo que uno se dedica. Y en esta oportunidad me encuentro en este lugar. ¿Y por qué les comparto esto antes del devocional? Porque les voy a abrir un poco también mi corazón. Era uno de los anhelos que yo tenía de muy chico, conocer lugares, poder viajar. Porque la situación de mi familia era muy dura, muy difícil. De hecho, yo siempre escuchaba cuando hablaban de viajes y de lugares. Y era algo que anhelaba en mi corazón, pero que no lo veía posible. De hecho, lo veía como una realidad muy lejana y algo que era muy complicado de que acontezca. Porque imagínense que en casa a veces teníamos para comer, a veces no. Entonces, de repente viajar era algo que ni se me cruzaba por lo más mínimo. Pero cuando conocí al Señor, una de las primeras cosas que Dios hizo en mi vida fue comenzar a llevarme a lugares, a conocer otras provincias, otros países. Y al día de hoy he recorrido un montón de lugares. He conocido un montón de lugares hermosos, en viajes de la iglesia, en cosas de trabajo, vacaciones y un montón de cosas más. Y un día el Señor me hizo recordar que ese era un anhelo que yo tenía de muy chico, pero que a su tiempo Él lo cumplió. Y no hay nada más lindo que cuando uno ve que los anhelos que uno tiene sin que uno se los pida, Dios los cumple. Por eso dice la palabra que deleítate a sí mismo en Jehová, que Él concederá el anhelo de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Es decir, si hay peticiones y anhelo en tu corazón, disfruta de Dios y vas a ver cómo en su tiempo Dios los cumple. Y en el devocional de este día quería hablar de lo que son sacrificios. Dice así, en el capítulo 3, el versículo 3 de Primera de Reyes: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y acá quiero hacer un párate. Sacrificios en ese momento eran sacrificios de animales, se preparaba la leña, se preparaba el lugar, se subía al lugar alto, o sea, era algo que costaba, no era simple y sencillo. Y lo único que hacía Salomón era presentar sacrificio, presentaba ofrenda al Señor, presentaba, entregaba y daba. ¿Alguien se lo había impuesto? No lo hacía por imposición. Por eso siempre enseño que el dar no tiene que ser por imposición ni por obligación, sino que es algo que sale del corazón. Eso es lo que a Dios le agrada. Pero el sacrificio es algo que te cuesta. No es algo que uno lo hace, o sea, lo hace voluntariamente, sí. Pero que te cuesta en el sentido que es algo que es costoso. Imagínense, en el mundo natural, cuando una persona sacrifica cosas, por ejemplo, por un bienestar económico, la persona sacrifica ahorros, sacrifica tiempo, sacrifica quizás comodidades para lograr y alcanzar algo. Después el resultado se deja ver con el tiempo. ¿A qué voy con esto? Que en el mundo natural los sacrificios traen resultados. Es decir, por ejemplo, una persona que se pone a edificar su casa tiene que hacer sacrificios. ¿En qué sentido? Tiene que privarse de ciertas cosas, de ciertos gastos para poder edificar su casa, para poder terminarla y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese sacrificio trae un resultado a su tiempo. En el mundo espiritual también. Cuando nosotros presentamos sacrificio delante de Dios, de lo que Dios nos pide, eso va a traer resultados en el mundo espiritual y en nuestra vida natural. Cuando hablo de sacrificio estoy hablando de cosas que Dios nos pide en el altar, que Dios pide que le consagremos, que le entreguemos, que renunciemos, que tomemos decisiones. Esto es algo personal tuyo y de Dios, mío y del Señor. Dios se encarga de hacerte saber lo que te está pidiendo en el altar. Y dice que Él amó a Jehová, siguió los mandamientos de David y todos los días sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, presentaba su sacrificio. Y ¿saben qué? Esto provocó un milagro extraordinario porque Dios se le presenta y le dice: ¿qué querés? Conocemos la historia, que Él pide sabiduría y entendimiento, y lo que ocurre después es extraordinario, pero no lo voy a spoilear porque es lindo leer la historia de la Biblia y comenzar a aprender. Pero qué lindo provocar cosas sobrenaturales en Dios cuando uno entiende lo que es el poder del sacrificio, de poder entregar en el altar de Dios lo que Dios te está pidiendo. Si en el mundo natural los sacrificios traen resultados buenos, ¿cuánto más en el mundo espiritual cuando uno toma decisiones por Dios?
La pregunta en esta mañana, en esta tarde, en esta noche es, ¿qué Dios te está pidiendo como sacrificio? ¿Qué es lo que vos sentís que Dios te está pidiendo que entregues, que des o que sacrifiques en el altar? Te puedo asegurar algo, que si es algo que Dios te está pidiendo, eso va a traer las mayores bendiciones en el mundo espiritual sobre tu vida y sobre tu casa. Que Dios te bendiga y no te olvides compartir.